Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su hogar. Permítanme presentarme para aquellas personas que no me conocen. Mi nombre es Jessie Arciel y en esta ocasión traigo para ustedes un poquito más de mi vida. Hoy les voy a platicar un poquito de mi familia y algunas anécdotas que creo que pocas familias tienen. Así es que este video probablemente se va a ir para largo. No me quiero enrollar más y comencemos. Amigos, como ven, el video anterior les dije que les iba a grabar luego, pero decidí editarlo y subirlo, por eso no fue así como les dije. Voy a iniciar de mis abuelas hasta mi generación porque realmente no he investigado más allá de lo que hay. Ahora que fue el velorio de mi abuelito, recordé algunas cosas y me enteré de otras tantas más que yo tal vez sí sabía, pero no recordaba o simplemente yo ignoraba. Mi abuela materna es originaria de Michoacán. Ella queda viuda muy joven. Tiene 6 hijos. Mi mamá es la menor de todos. Son todas mujeres y tiene un hermano mi mamá. Solamente es un varón. Pero él no es el mayor. Él es de los del medio. Y mi abuela se viene con todos sus hijos aquí al Distrito Federal o la capital, porque antes aquí en la Ciudad de México esos eran sus nombres, Distrito Federal. Y mucha gente lo conocía como la capital, que era el Estados Unidos del día de hoy, que mucha gente siempre decía, vete a la capital, vete al distrito, ya hay mucho dinero. Por eso mucha gente radicaba de otros estados del país aquí al Distrito Federal. Mi abuela se viene con sus hijos y se asienta ahí en el centro de la Ciudad de México, Colonia Guerrero me parece, cerca del metro Hidalgo. Y aquí mi abuelita, ella se dedicó a lavar, planchar, hacer quehacer para sacar adelante a todos mis hijos y lo hizo maravillosamente. Por otra parte, mi abuela paterna, ella es originaria del Estado de México, de un pueblo cerca de Toluca. No me acuerdo ahorita el nombre del pueblo, pero ella sí se separa de su primer marido, trayéndose 3 hijos, una hija mayor, mi papá y mi tío. Al llegar aquí al distrito, ella igual de lavadas, planchadas y de todo eso, se dedicó a sacar adelante a mis tíos y a mi papá. Pero fallece mi abuelo paterno y mi abuela materna, pasado mucho tiempo después de esto, ella se vuelve a casar por segunda ocasión. De este matrimonio le sobreviven 2 hijas. Mi abuela materna y mi abuela paterna eran vecinas. Aquí quiero hacer como que un paréntesis. Al ser ellas vecinas, todos mis tíos por ambos lados se conocen y se llevan súper bien. Eran como que carnalitos, brother, amigos, como le quieran llamar. Ahorita les dicen crack, me parece, ¿no? Y hace como unos 14, 15 años hubo una reunión con todos mis tíos, tanto los hermanos de mi papá como los hermanos de mi mamá, y estuvimos todos conviviendo y éramos una familia enorme. Bueno, aquí se cierra el paréntesis de mis bellos y hermosos recuerdos. Resulta que entre las curiosidades que hay en mi familia, uno de sus hermanos, en el caso de mi mamá, su hermana la mayor, y en el caso de mi papá, su hermano el menor, deciden casarse. Es decir, los hermanos de mis papás se casan. Y por ende de cada matrimonio, los hijos salen siendo primos hermanos. Y los mismos parientes que tienen mis primos son los mismos que yo tenemos por ambas familias, porque pertenecen a la misma familia. Siempre mis primos hermanos y nosotros nos hemos visto como hermanos y siempre decimos que tenemos 7 hermanos. Mis papás tuvieron 4 hijos. Mi mamá dice que tuvo un aborto entre mi hermana la mayor y el que le sigue, mi hermano el mayor. Pero le sobrevivimos 4 hijos. Y lo más curioso que hay en ambos matrimonios que tuvieron mujer, varón, mujer, varón.
Es mucha coincidencia. De nosotros 8, bueno, de mis hermanos, yo soy la tercera y tengo un hermano más chico que yo. Y de los 8, yo soy la sexta y tengo 2 hermanitos menor que yo. De las mujeres, yo soy la más chica. Eso sí, por eso les comentaba en videos anteriores que como yo fui la última en casarme, ya hasta me estaban presionando de que si no te quieres casar, ten un hijo. Porque mis hermanos los menores, se casaron antes que yo. Esta es una de las curiosidades que hay en mi familia. Curiosidad que hay que las 2 hermanas mayor de mi mamá igual se casaron con 2 hermanos. O sea, esto ya era de familia. Y otra curiosidad que hay y creo que no se va a presentar en otra familia es que yo, a pesar de tener 2 abuelas, jamás supe lo que era la palabra abuela. Jamás supe expresarme de esa forma. A nadie le pude decir abuela. Resulta que mi abuela paterna, ella dejó de trabajar para dedicarse a sus hijas y mi abuelo la mantuvo. Entonces la sacó de trabajar y ella se dedicaba al hogar. Que al final de cuentas era igual de trabajo y peor porque ella cuidaba a mis hermanas, las 2 mayores, las 2 mujeres mayores. Creo que después nació mi otro primo hermano, que sería mi hermano mayor, y los llegó a cuidar a los 3. Creo que así estuvo el asunto, pero no estoy muy bien segura. Lo que sí es cierto, estoy bien certera, es que sí cuidaba a mis 2 hermanas las mayores. Y mi mamá y mi tía siempre han trabajado. Y ellas siempre que llegaban con mi abuela escuchaban decir: ya llegué, suegra, ya me voy, suegra, le dejo el gasto, suegra, le dejo la niña, suegra, aquí está la ropa de la niña, suegra. Nos vemos, suegra, suegra aquí, suegra allá, suegra por aquí, suegra por allá. Y la suegra pues para todas partes. Que es lo normal aquí en México, llamarle a la mamá de tu esposo se le dice suegra. Mas sin embargo, mis hermanas las mayores, al escuchar que sus mamás les decían suegra a la mamá de su papá, o sea, nuestra abuela, en vez de decirle abuela, les llamaron suegras. Y nosotros 8 heredamos esa forma de expresarnos con nuestra abuela. Siempre fue nuestra suegra. Y llegó un momento que a mi suegra, pues que para mí es difícil, ¿cómo les explico? No decirle suegra a mi abuela, y se me hace difícil decirle abuela, porque incluso a mi suegra yo no le digo suegra ni suegra, le digo señora y señor, pero jamás les he dicho suegra porque se me conflictúa, ya que cuando yo era niña, cuando yo le llegaba a decir, o cualquiera de nosotros 8 le llegábamos a decir abuela a nuestra abuela paterna, se enojaba con nosotros, tanto que nos tocaba el manazo, el coscorrón o nos sacaba la voladora. Y si les decíamos abuelita, no hombre, era peor que recordarles un 10 de mayo, el 10 de mayo multiplicada por 100, así de plano. Entonces como que siempre estuvo muy vetada esa parte de decirles suegra, abuelita a nuestra suegra, a nuestra abuela, siempre para nosotros fue suegra. Hasta ahorita se me conflictúa esa situación y se dan cuenta que hasta darle la explicación me revuelvo un poquito porque es un poco conflicto para mí, ya que nací sabiendo que la mamá de mi papá era mi suegra y no mi abuela. Y ahora a mis suegros se me complica decirles suegros. Pero bueno, son cosas pequeñices y son como que esos datos curiosos de mi familia. Y de ahí la mamá de mi papá, y de ahí la mamá de mi mamá, jamás le dijimos abuela. Y por eso se me conflictó esa palabra abuela. ¿Por qué? Porque a la mamá de mi mamá siempre le dijimos Juanita. Así se llamaba mi abuela materna, Juana, y todo el mundo le decíamos Juanita. Jamás les llegamos a decir abuela. Y creo que Juanita no se enojaba tanto como mi suegra, pero sí no nos permitían decirles abuelas a nuestras abuelas, siendo que lo eran, no nos permitían. Se me va a conflictuar esta situación. Si ven que digo suegra, no estoy hablando de la mamá de mi esposo, sino de mi abuela.
y Juanita es mi otra abuela. Bueno, ahora sí ya vamos a entrarnos al tema de mi familia y a platicarles un poquito de mi familia. Como ya les expliqué, yo tengo 7 hermanos, soy la más chica de las mujeres y tengo 2 hermanos varones más chicos. Pero saben que todo tiene que cambiar. En mi casa, en mi familia, existía el... ¿Cómo le llaman? Cuando el varón dirige a la familia. Empieza con padre, pero se me fue el avión. Y llama, en la tarde me estaba acordando del nombre y lo tenía aquí. Y ya es el patriarcado. Ya me acuerdo. Existía el patriarcado. Y mi papá, al ser el varón mayor de todos sus hermanos, era el patriarca de la casa. Una de las cosas que me enteré en el velorio de mi abuelo es que justamente decían que mi papá, él decía, ¿saben qué? Los quiero a todos a mi casa, háganle como quieran. Y todos sus hermanos siempre estaban en la casa de mis papás. Bueno, para esto, mi mamá vivieron creo que 5 o 6 años con mi abuela en la Guerrero, pero mi papá después tuvo la oportunidad de comprar un departamento por Coyoacán y se trasladaron a Coyoacán, pero mi papá se jaló a mi suegra y a mi abuelo, que como yo les dije, otra cosa, cuando se los dije en el video anterior, mi abuelo no era tan mi abuelo, porque era en sí el padrastro de mi papá y con nosotros no tiene ninguna línea sanguínea. Más sin embargo, siempre mi abuelo vio por nosotros como nuestro abuelo biológico. De hecho, jamás se nos ocultó a nosotros que era el padrastro de mi papá. Siempre lo supimos. No sé a qué edad yo me enteré o tuve conciencia de esa situación, pero jamás se nos ocultó esa situación de que no era nuestro abuelo. Incluso mi mamá, a él no le decía suegro, siempre le hablaban por su nombre. Mi abuelo se llamaba Alfredo. O sea, fue el único que sí le pudimos decir abuelo. O sea, qué locura, ¿no? Qué locura han de pensar. Pero sí, a mi abuelo fue el único que tuvo el privilegio de tener ese nombre por parte de nosotros. Pero sí estábamos conscientes que no era nuestro abuelo biológico. Sabíamos que teníamos un abuelo que ya había fallecido y creo que ella andaba una foto por ahí en las fotos de mis abuelos. No me acuerdo haberla visto en el velorio, en las fotos que vimos. Pero sí estábamos conscientes que no era nuestro abuelo biológico y que era el padrastro de mi papá. La verdad es que mi abuelo sí se ganó el nombre, pero con ganas, porque él nos quiso a nosotros como nietos. Entre las anécdotas que les puedo contar es que todos los domingos a mis hermanos, no mis primos hermanos, a mis hermanos, porque vivíamos con ellos. Les digo que mi papá se los trajo a vivir con él en este departamento y como todos vivíamos juntos, nosotros fuimos los únicos que recibimos de mi abuelo domingo. En ese entonces eran unas monedas así grandotas de 100 pesos doradas y ese era nuestro domingo. Nos la daba y nosotros comprábamos dulces, ahorrábamos, hacíamos lo que queríamos con nuestro dinero. Eso sí, era nuestro dinero y nosotros lo gastábamos en lo que nosotros queríamos. Así nunca nos restringían ese dinero de que, no lo puedes gastar en esto. Perdón, moví la cámara, pero estoy en la cama todavía. Estoy descansando el pie. Y si se mueve es por eso, no por otra cosa. Se van a vivir aquí a casa aquí a Coyoacán. Nos vamos a vivir, se van a vivir ellos, yo todavía no nacía. Yo y entre los recuerdos que yo tengo es que efectivamente todas las navidades y todos los años nuevos se la pasaban todos mis tíos con nosotros. Ya cuando se casaron mis tías, las 2 menores, ellas decían o vamos al 31 o el 24, que creo que era el 24, porque obviamente a tener marido tenían que seguir a sus maridos. Igual con mi tía la mayor, ella decía o voy un día o voy el otro, porque también tenía que convivir con la familia de su esposo. Pero entre las cosas que mencionaban, que si mi papá decía, los quiero aquí, háganle como le tengan que hacer, pero los quiero aquí porque aún quiero hacer una comida y estar con todos conviviendo.
lo que me explicaba mi tía, que todo mundo lo tenía que hacer. O sea, vieran como lo tenían que hacer, pero tenían que estar ahí ese día que les decía mi papá. Y ese es algo que se llevaba mucho en la familia del patriarcado. Lamentablemente, ya saben, las tragedias se presentan en la familia. Mi papá fallece cuando yo tenía como unos 4 años. Mi mamá queda viuda muy joven, creo que tenía como 27, 28 años, porque mi mamá se casó a los 15 años. Estábamos muy, muy chiquitos. Por eso les digo que yo no recuerdo mucho a mi papá ni muchas cosas de esa parte. ¿Por qué? Porque lamentablemente el tema de mi papá quedó vetado en la casa por mi suegra. Mi suegra le mencionaban a mi papá y se ponía a llorar a mares como si lo estuviera velando y enterrando en ese instante. Al fallecer mi papá se queda como patriarca su hermano menor, que sería el tío que se casó con mi tía, que son otros tíos que yo siempre consideré como papás, y él se queda como el patriarca de la familia. Y en esta ocasión empezamos a seguir, antes era en la casa de mi mamá todas las fiestas, y ya de ahí se empezaron a hacer en la casa de mi otro tío. Pero vaya, algo que quedaron los adultos, y siempre incluso a nosotros nos restringían a hablar de mi papá, porque mi abuelita se ponía mal, o sea, súper mal, porque sí, mi papá era el consentido. Lamentablemente sí, así fue. Y por eso no sé mucho de mi papá. Incluso mi mamá hasta la fecha no quiere hablar mucho de mi papá. Es algo que se vetó y apenas con mis tías empecé a platicar un poquito, pero realmente es un tema que se quedó muy vetado por esa situación. De que mi abuelita se ponía, de que mi suegra se ponía muy mal. Ya ven, le digo abuelita y siento que me va a aventar la chancla voladora. Por eso no sé mucho el tema de papá, cómo era. Dicen que era muy amiguero, que era muy buena gente y muchas cosas, pero de allá en fuera no les sabría decir más. Pasa el tiempo y mi tío, el que era hermano de mi papá, fallece también. Pero él ya falleció cuando yo tenía como unos 26, 27 años. No fue luego, sí, ya falleció ya mucho después. Y algo que me dejó mi familia es muy unida. Mi familia siempre fue muy unida. Ya saben que siempre hay una persona que las une más, pero algo que siempre nos enseñaron o nos dejaron ver, independientemente de que si llegase a haber pleitos entre los adultos, nosotros jamás lo llegamos a visualizar como tal, porque siempre mi mamá nos lo dijo y lo cumplió. Mientras viva Altagracia, porque mi mamá llegó un momento que le dejó de decir suegra, porque obviamente ya no era su suegra, mi mamá ya era viuda y ya no era su suegra, pero siempre lo dijo: mientras siga viviendo Altagracia, vamos a ir a donde ella vaya. Y obviamente al quedarse mi tío como patriarca, hasta los 26 años fuimos a casa de mi tía todas las fiestas, pero todavía seguía viva mi suegra. Entonces mi mamá siempre lo dijo y lo cumplió. Para el 2010, que fue el último año que se pudo hacer la fiesta en casa de mi suegra, le dije a mi marido, yo ya me acababa de casar, le dije: ¿sabes qué? Los 24 no hay vuelta de hoja, porque es ahí obligatorio con mi suegra, y obligatorio con mi suegra porque dejó de ser patriarcado y pasó a ser matriarcado. Y mi abuela nunca ordenaba, nunca exigía, simplemente la seguimos, punto. ¿Por qué? Porque se quedó así ya esa costumbre en mi familia. Por otra parte, la familia de mi mamá, cada quien siempre era en su casa. Cuando fallece mi papá, de mi mamá ya empieza como que a separarse de 24, no es cierto, cuando mi mamá, porque llegó un momento que ya mi mamá y mis abuelos tienen que separar, ya no podían vivir juntos, y no fue por pleito, fue porque simplemente ya no había como que esa persona que uniera a los dos matrimonios para que vivieran bajo el mismo techo. Mi suegra y mi abuelo, en el edificio donde vive mi mamá,
Ahí enfrente había un departamento que se metían los marihuanos y estaba vacío. Se hicieron una junta con todos los vecinos y optaron que mis abuelos se fueran a vivir ahí. En lo que pues aparecían los dueños, porque quedó muchos años abandonado ese departamento. Pero da la casualidad que luego llegaron esos vecinos, porque alguien les dio el pitazo, pues todo el mundo lo sabemos. Pero en fin, y mis abuelos se fueron a vivir a otro edificio cerca de donde vivíamos nosotros. Pero ya después, no me acuerdo cuántos años después, mi tío le dijo, ¿saben qué? Ahora vénganse de este lado, porque mis tíos viven en otra parte de la Ciudad de México, no estamos tan cerca. La que sería el hermano de mi papá. Y cuando esto ocurre, mi mamá empieza a dividirse de 24 en casa de mi tío, el hermano de mi papá, y los 31 ya empezaban a hacer reunión en la casa de sus hermanas, y nos íbamos a casa de las hermanas de mi mamá. Mi abuela materna, ella no tenía una casa fija, ella siempre estaba con una hija, con otra hija, con otra hija, con el hijo, con nosotros. Siempre se la andaba paseando por todas partes, pero sí vivió mucho tiempo con nosotros. Empezaba a ayudar económicamente porque mi abuelita vendía dulces para apoyarle a mi mamá para sostenernos a nosotros 4. Porque como que las desgracias se juntaron al mismo tiempo. Fallece mi papá, mi mamá se queda sin empleo. Y bueno, era todo un caos dentro de la casa cuando fallece mi papá. Entonces por eso mi abuelita siempre mi abuelita materna siempre andaba de casa en casa. Y Juanita terminó viviendo más tiempo con nosotros. Ya hasta que, les comento, ya se deciden separar mis abuelos de mi mamá. Mi mamá obviamente se queda con el departamento porque el departamento lo compró mi papá y se lo queda mi mamá. Y mis abuelos son los que se van a vivir a otra parte, después a otro edificio cerca de nosotros, y ya al final y se va a vivir cerca de mi tío. Creo que vivían a una cuadra y media, muy cerca, pero ya no en casa de mi tío, porque mi tío tenía un departamento mucho más chiquito. Y les comento, ellos también tenían 4 hijos, no tenían dónde llegar y decir, sí, te dejo esta habitación o te dejo esta área para que ustedes ahí tengan su espacio. Mi tío no lo tenía, pero sí se van a vivir cerca de mi tío Mario. Y fue cuando empezó el patriarcado de mi tío Mario, porque no sé cómo expresarlo. Pero les repito, fallece mi tío y empezamos a seguir a mi abuela. Y mi mamá lo dijo, como les comentaba, hasta que Altagracia muere, vamos a seguirla a los 24. Entonces los 24 era con mi suegra y los 31 mi mamá se la pasaba con sus hermanos. Fallece mi abuela en el 2010. Bueno, cuando fallece mi tío, mi tía, la hermana de mi mamá, la que se casó con mi tío, empieza a seguir a mi mamá de que no, pues vamos ahora a hacer la pachanga en casa de las hermanas las mayores. Entonces los 31 eran a casa de las hermanas las mayores y los 24 con mi suegra. Fallece mi abuela en el 2010. Para esto yo me acababa de casar y yo le dije a mi marido, ¿sabes qué? Hay una promesa que tenemos en mi familia, y es que los 24 pues la vamos a pasar con mi suegra. Y mi marido al principio, ¿cuál suegra? Sí, no, le sacó de onda. Ya le tuve que explicar toda la historia que les acabo de comentar. Y así fue. En el 2010 fue mi primer año de casada y nos fuimos a casa de mi suegra. Lamentablemente fue el último año, porque en el 2011 fallece mi suegra. Pero ya era una mujer ya muy grande, de hecho ella era mayor que mi abuelo, y ni modo, así es esto. Dios nos manda a llamar cuando nos manda a llamar. Así es que ya ahí se terminó esa tradición. Yo a partir de ahí empecé a seguir más con mi marido. Incluso ya últimamente nosotros ya no salimos, preferimos estar aquí en casa, ni con mis suegros, los que viven aquí arriba, ni con mi mamá. Nada más los 24 ya llevamos como 2-3 años que volvimos a ir a casa de mi mamá, pero ya los 31 no la pasamos aquí. Y no con mis suegros, porque mis suegros muchas veces se van. Mi suegra a veces se va con una hermana, a veces se van al rancho de mi suegro. Entonces los 31 prácticamente no la pasamos aquí, mi marido y mis hijos. No hemos hecho así como que muchos planes.
Pero así es, amigos, así es la historia de mi familia, un poco enredada, que incluso a mí por los nombres se me complicaba un poquito, pero es una familia un poco diferente. Y algo que sí les quiero platicar de mi abuelo, el que acaba de fallecer, es que él siempre nos demostró que nos amaba a nosotros. Y una de las cosas que recordé justamente en su funeral, que fue en un momento que estábamos viendo las fotografías, y fue algo que yo me callé y me quedé para mí. En una ocasión, cuando yo era niña y él vivía con nosotros allá en casa de mis papás, estábamos viendo las fotos y hay una foto donde está mi abuelo con mis 3 tíos. Todavía no estaban mis tías, estaban con mis 3 tíos. Y recuerdo que él, con un cariño, pero créeme, con un cariño de un verdadero papá, dijo: ay, mi Mario así se llamaba mi tío, el más chico de los 3. Ay, mi Mario, me acuerdo que él, cuando vivíamos en la vecindad, se sentaba en la entrada y se quedaba ahí a escuchar la radio. Pero lo dijo con un cariño, como un sentimiento tan amoroso, que ahí fue cuando yo, a pesar que era chica, pero me di cuenta de que mi abuelo siempre amó a mi papá, a mis tíos, a pesar de que no eran sus hijos, y a nosotros nos dio todo el cariño que se ganó el nombre del abuelo. Por eso les digo que cuando mi mamá dice: es que falleció el abuelo, fue algo así como que: ay, falleció tu abuelito, esto no, falleció el abuelo, porque al final de cuentas, lamentablemente, con nosotros jamás tuvo esa línea de sangre, pero sí hubo una línea de corazón. Y muchas veces estas personas que crían, que cuidan a hijos que no les pertenecen, pero que lo hacen con tanto cariño y con tanto amor, creo que son las que más valen que muchas mujeres o hombres que cuidan a sus propios hijos y ni los quieren. Ese es mi día. Y bien, chicos, pues con esto espero no haberles hecho tantas bolas, porque siento que por momentos yo me hacía pelota. Espero que les haya agradado esta historia, que me conozcan un poquito más. Lamentablemente ya mi familia ya no hay esa persona que nos una tanto. Les repito, desde que falleció mi abuela ya yo ya no he visto tan seguido a mis primos hermanos. Los he visto del 2010 para acá como unas 4 o 5 veces que he llegado a ir a alguna reunión familiar. Pero pues realmente ya desde que me casé ya son otras situaciones, son otras condiciones. Además de que lamentablemente a mí y en mi matrimonio se nos han presentado muchas situaciones, principalmente económicas, no por otras cosas, que se nos ha dificultado estarnos moviendo tan fácilmente. Una y dos, otra cosa que también se nos dificulta son los horarios de trabajo de mi marido, porque siempre ha tenido horarios medios raros, medios complicados para que yo pueda decir: yo me voy con un niño aquí, con el otro acá, y me voy con mi mamá. Bueno, lamentablemente Samuel tardó mucho en caminar y se me complicaba a mí mucho moverme, y yo tenía que estar aquí en casa porque mi marido tenía que trabajar. Me he desapartado mucho de la familia por esa situación. No tiene nada que ver Samuel, eso sí se los puedo explicar. Samuel es mi hijo, el que tiene síndrome de Down, y esa costumbre que teníamos del patriarcado y matriarcado se acabó con mi abuela. En parte me alegra lo del patriarcado, porque neta yo soy bien rebelde. Les digo que el día de que falleció mi abuelo, como justamente antes de irnos al panteón, mi tía me estaba haciendo recordar, porque yo le estaba preguntando de mi papá y ahí estaba mi hermano, el mayor, que agarra y estaba diciendo: no, es que aquí se hacía lo que mi papá decía, y aquí la ley era mi papá y que no sé qué. Y mi tía dice: no, sí, eso sí es cierto, se hacía lo que tu papá decía. Y yo, pues no sabía, la verdad. Entonces, cuando les digo que ya nos íbamos a ir al panteón, mi hermano: ¡ey, Jessica, súbete el carro! Cálmate, yo ya tengo con quién irme, ya vengo de soltera, ni mi marido me habla así. Me alegra que se haya acabado esa parte del patriarcado, matriarcado, porque yo hubiera sido la chica rebelde. O sea, yo he sido de las feministas
No de esas que hacen sus desmanes, pero sí de un trato digno, un trato justo ante los ojos de todos. Seamos hombres, seamos mujeres, sean hombres que quieren ser niñas o niñas que quieren ser hombres, siempre pido un trato justo y doy el trato justo a quien se lo merece. Espero que con esta, amigas, ahora sí les haya agradado este video, me conozcan un poquitito más y nos vemos en el próximo video. Bye, no se les olvide, Dios es amor y siempre está con nosotros. Hasta luego.